Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen ponencias enriquecedoras para sociedad civil, profesionales de la salud, pacientes, familiares, pacientes y bueno, en general. Quiero decirles que también agradecemos la audiencia aquí en el país y también en Latinoamérica, donde también hemos recibido bastantes comentarios, algunas dudas y también muchas felicitaciones. Muchísimas gracias a la doctora Juanita Navarrete, a la doctora Alejandra Camacho, nuestras coordinadoras médicas, a quien les cedo la palabra. Ale, por favor. Hola, buenas a este momento. Es un gusto para nosotros tenerlos aquí y que, bueno, como ustedes ven, pues estamos trabajando todo para poder llegar a más pacientes, a más enfermedades raras. Y sin más, en este momento le voy a micrófono a la doctora Juanita Navarrete para que dé unas palabras y luego mi querida doctora Juanita me lo regresa, por favor. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en este congreso. Les agradecemos muchísimo. Agradezco a todos los ponentes, agradezco muchísimo a los organizadores, en especial a la doctora Alejandra Camacho, a la doctora Jackie, a nuestra querida Jackie, ¿no? Nuestra presidenta de Pensemos en Cebras, siempre pendiente de estar allí y de llevar el conocimiento para el público, para tanto al público en general como al público médico, que es bien importante, la concientización sobre la importancia de la detección oportuna de las enfermedades raras. Muchísimas gracias, agradezco mucho. Muchas gracias, querida doctora Juanita, madre mía, por estas palabras tan motivadoras. Y bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas. La verdad es que hemos tenido mucho éxito, tenemos mucha audiencia, 157 personas conectadas al mismo tiempo. Para este tema creo que muy bien, nos fue muy bien. Felicidades a todos los ponentes y por supuesto muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros el día de hoy. Me voy a permitir leer algunas preguntas para la doctora Norma. Nos preguntan, ¿qué tan disponibles están las pruebas de laboratorio especializadas para evaluar los niveles de fosfato en sangre y orina en las instituciones públicas? Son varias preguntas, entonces, y son, en realidad, varios de los ponentes podrían apoyarnos a contestar. Si quieren, esta la podemos dejar como para la doctora Norma y vamos como migrando las preguntas porque son varias. Sí, doctora, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación y por su atención. Pues la disponibilidad depende mucho de la institución, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, en instituciones como el IMSS, ¿verdad? Seguridad Social, pues prácticamente en tercer nivel es donde contamos con determinación de fósforo, calcio, creatinina en orina, ¿verdad? A lo mejor en la unidad de medicina familiar no vamos a encontrar o no vamos a tener disponibilidad de estos elementos en orina, ¿verdad? Pueden estar disponibles en sangre, pero en orina no. Previamente había comentado yo, pues, la necesidad de sacar ciertos índices urinarios, ¿verdad? La manera con que nosotros vamos a poder diferenciar entre si es un raquitismo carencial o un raquitismo hipofosfatémico ligado al X, ¿verdad? Va a ser mucho de la excreción del fósforo a través de la orina, ¿verdad? Por ahí yo ponía los requisitos que se requieren para hacer el diagnóstico y bueno, usted también lo mencionaba, ¿verdad? Es evidente que tenemos que corroborar la pérdida de fósforo a través de la orina. Sin embargo, hay instituciones en salubridad que disponen realmente de todas estas determinaciones, la paratormona, niveles de vitamina D, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros en tercer nivel sí se cuenta con todos ellos, ¿no? Se pueden realizar todas esas determinaciones y hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Finalmente el raquitismo carencial va a tener ciertas características, ¿verdad? Y pues bueno, no va a ser evidente la pérdida de fósforo a través de la orina. Yo les recomiendo siempre generar la fórmula pues de la reabsorción tubular máxima de fosfatos de acuerdo al filtrado glomerular, que esa es más representativa y es evidentemente muy baja en los pacientes que tienen hipofosfatemia ligada al X. Entonces, pues, para concretar la pregunta, pues va a depender de la institución, ¿verdad? En medio privado, pues, es muy fácil documentarlo, a lo mejor, en comparación a lo mejor de otras instituciones, ¿verdad? Segundo nivel no cuenta con todos los recursos, entonces habitualmente nos envían, por lo menos en
en el IMSS nos envían a los pacientes a tercer nivel para ser valorados y corroborar dichas alteraciones. Muchas gracias, doctora. Sí. Gracias, doctora. Y bueno, también yo tengo aquí 3 preguntas. La primera, ¿cuándo se recomienda el uso de hormona de crecimiento en pacientes con tratamiento convencional o el nuevo Burosumab? Esta pregunta la hace la señorita Ana Fallas. ¿Pudiera levantar la mano el experto que nos pueda apoyar con responder esta pregunta? Por favor. Tal vez el doctor Marco, el doctor Ariosto, adelante. Gracias. Creo que prende tu micrófono. Audio, por favor. Perdón. Sí, ya. A ver si me escuchan. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, la experiencia en México con Burosumab, la verdad es que apenas se está creando. Entonces, yo creo que tendríamos que trabajar muy de la mano con el endocrinólogo para poder determinar, pues, también las deficiencias de hormona de crecimiento. No tanto dependerá de la terapia con el nuevo medicamento. Y me parece que más bien es determinar las deficiencias que tengamos de este tipo de hormonas, porque finalmente la situación del raquitismo hipofosfatémico pues tiene más bien que ver con la osificación o la fortaleza del hueso y no tanto con una situación deficitaria. No sé si el doctor Olivas tenga alguna experiencia extra. Gracias, doctor. Buenos días. Como comenta el doctor Ariosto, yo creo que aquí la situación es, lo mencionó un poco en la plática, ¿no? La hormona de crecimiento es una sustancia que se tiene que dar en conjunto con el endocrinólogo, y la sugerencia es en pacientes que tengan una talla severamente baja, se podrá valorar. Hay un porcentaje, más o menos 62% de los pacientes van a tener esta deficiencia, pero el consenso no sugiere que se utilice en todos los pacientes, solamente en aquellos que tengan una deficiencia significativa, y que a largo plazo pues sí van a ver comparando pacientes que no recibieron hormona de crecimiento contra los que sí, pues sí va a haber un beneficio, pero no debe ser al 100% de los pacientes. Y como dice el doctor Ariosto, realmente Burosumab con hormona de crecimiento, pues todavía hay menos estudios, entonces es difícil poder determinar cuándo se va a utilizar. Si lo llevamos de la mano junto con tratamiento convencional, pues sería la respuesta la misma. Gracias por sus respuestas, doctor. Y aquí, aunado a esta pregunta también, nos comentan, una vez iniciado el tratamiento con fósforo y calcitrol, ¿cuándo se pueden ver cambios a nivel óseo? Bueno, no sé. Bueno, voy a dar mi punto. En relación a eso, va a depender de qué tan temprano iniciemos el tratamiento. Entre más temprano iniciemos el tratamiento, o sea, en los primeros meses de vida, de que es el diagnóstico, menos daño óseo va a tener nuestro paciente. Entonces, los cambios óseos se ha visto entre los primeros 3 a 4 meses, vamos a ver la mejoría, pero si los tratamientos son muy tardíos, porque como lo hemos mencionado, hay pacientes que se andan de médico en médico y no se corrobora el diagnóstico y los inician 3, 4 años, entonces ellos sí se va a tardar un poco más detención de peso y talla y más lesión ósea, que al final del tiempo pues va a ser más difícil de revertir. Eso es lo que hemos visto. No sé si la doctora Camargo, la doctora Guerra, la doctora Ariosto pues quieran dar su opinión. Sí, gracias. Realmente es muy cierto lo que comenta Marco, ¿verdad? Finalmente depende tanto del inicio, al momento de la terapia, ¿verdad? Cuando se capte ese paciente, y obviamente el apego al tratamiento, ¿no? Finalmente se requieren los dos medicamentos en la terapia convencional, ¿verdad? Se requiere tanto los suplementos de fósforo como los suplementos de vitamina D. Sin embargo, hay publicaciones en donde se ha referido éxito en tratamiento convencional y llegan a agregar, ¿verdad?, fotografías del basal y prácticamente hasta un año después, ¿verdad?, del inicio de la terapia, se llega a ver a lo mejor un cambio en la deformidad ósea, y efectivamente a lo mejor de las alteraciones bioquímicas, pues prácticamente como comenta Marco, en los 3 meses ya es evidente a lo mejor la disminución de la fosfatasa alcalina, un poco de la mejoría en lo que es el nivel de fosfatemia, ¿no? Pero realmente las cortes que muestran
los cambios radiológicos y de la deformidad ósea en forma basal, ¿verdad? Que lo valoramos, como comentaba la doctora Camargo, midiendo la distancia intercondilia, la distancia intermalleolar, que son como datos más objetivos. Realmente la terapia convencional se llega a ver después de los 12 o 14 meses de haberla iniciado, y versus el Burosoma, pues las publicaciones se han visto dependiendo, ¿verdad? En adultos hasta en 12 semanas lo que son las pseudofracturas en adultos. Y, por ejemplo, en niños más pequeños, pues se han hecho mediciones, ¿verdad? A las 40 semanas y a las 64 semanas, que se logra ver mayor evidencia, ¿no? Evidentemente, tiene mucho que ver y va a ser siempre esencial ver el basal, ¿no? Cómo recibimos a ese paciente. Cuando hay una lesión raquítica muy evidente, pues obviamente la mejoría vamos a tardar un poco más en recuperarla, ¿no? A comparación de otros pacientes. Entonces, cambia bastante en relación del tratamiento convencional con el tratamiento con Burosoma, al menos lo que se describe en la literatura, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que creo que nos podría competir a todos. Cuando llega un caso de posible raquitismo y se empieza a abordar el caso en el consultorio, ¿cuánto tiempo le puede llevar al médico sospechar el diagnóstico de XLH? Y estimando el tiempo para reunir las evidencias del laboratorio, radiológicas, etcétera, ¿cuánto sería el tiempo que ustedes consideran? Aquí me gustaría preguntarle a la doctora Camargo si tiene alguna experiencia en ello, y al doctor Lugo, ya que pues él tuvo digamos, este enfrentamiento a este paciente que nos mostró su experiencia, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias y un saludo a todos mis compañeros, excelentes ponentes. Bueno, el diagnóstico clínico, pues hay muchas manifestaciones, como ya se han comentado a lo largo de este día, que nos orientan a que es un raquitismo, ¿verdad? O sea, lo clínico, la deformidad, etcétera. Entonces, yo creo que el diagnóstico clínico se puede establecer al momento de la consulta. Y luego la segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo tardas entre el diagnóstico clínico y confirmarlo con tus laboratorios? Quizás dependerá de la rapidez con la que puedas obtener estos estudios. Si estás en un medio privado en el que te lo pido hoy y mañana te lo haces, quizás es un estudio rápido, ¿verdad? Quizás si estás en una institución en el que hay varios niveles de atención y a lo mejor dicen, bueno, pues tienes que ir a primero, segundo, tercer nivel, a lo mejor el tiempo dependerá de lo que administrativamente pues se tarde en derivarte del primero, del segundo al tercero, que eso no se puede generalizar porque las regiones son diferentes. Habrá lugares en que las citas en instituciones públicas sean de un día para otro y habrá citas que a lo mejor el proceso administrativo, pero si tienes las muestras que piden, que ya comentó la doctora Guerra, pues es básicamente una muestra de sangre, una muestra de orina, que eso son estudios que son rápidos. Y la segunda, que es radiológico, también se hacen de manera pues relativamente rápido, se toma el radiólogo, lo puede interpretar, o sea, no son cosas que puedan tardar en hacerlo, ¿no? A lo mejor hay estudios como la paratormona y la vitamina D, que quizás esos por el tipo de lugar en el que estés, puede tardarse a lo mejor algunos días, que a lo mejor mandan a un laboratorio de referencia, pero yo creo que si tienes lo básico, sí se puede inferir un diagnóstico. Ahora, ya hablar de un diagnóstico genético, quizás es lo que podría tardar un poquito más, ¿verdad? Porque el proceso de elaboración del estudio y el resultado, por la complejidad del mismo, puede tardar días, ¿no? Pero yo creo que son semanas. No sé si... ¿qué opinan los demás? Muchas gracias, doctora. Doctor. Claro. Pues mire, es que yo creo que el diagnóstico depende mucho del expertise del médico, ¿no? A lo mejor en el caso de mi paciente sucedió que había un antecedente familiar y cayó con un ortopedista que estaba muy empapado de
de este tipo de malformaciones, y este ortopedista me lo mandó y prácticamente fue una situación muy fácil de diagnosticar. Sin embargo, yo creo que cuando los papás empiezan a ver ciertas alteraciones en sus niños y que empiezan a ver que están pequeños, que ven las malformaciones esqueléticas, puede llegar a tardar en la vida real bastantes años, que era un poco de lo que me platicaban la experiencia en el caso del familiar de mi paciente, en donde pues prácticamente tardó 5 años en obtener el diagnóstico. Y acá fue muy sencillo, prácticamente fue cuestión de semanas para poder tener el diagnóstico. Con la sospecha diagnóstica pudimos hacer la solicitud del estudio genético, que tardó prácticamente 2 semanas. Desgraciadamente se atravesó la pandemia y se enlenteció un poco todo el proceso, aunada que el medicamento en México todavía no estaba aprobado por COFEPRIS, pero me parece que puede ser muy variable. Depende, yo creo que mucho de la expertise del médico y sobre todo de la insistencia de los papás, porque prácticamente con un estudio muy sencillo que son los electrolitos séricos y al ver el fósforo bajo, desde ahí se debería de sospechar. Sin embargo, muchas veces llega a pasar desapercibido, como que el fósforo no es una sustancia a la que se le ponga mucha atención en general de los médicos. Yo creo que puede ser muy variable. No sé, alguna otra experiencia de los doctores. Muchas gracias, doctora Camargo y doctor Lugo, por estas respuestas. Pues como ven, es muy variable el tiempo, que puede ser desde la experiencia de la mamá de la pequeñita hasta lo que comentaba la doctora Camargo, depende de las instituciones, y lo que decía el doctor Lugo, depende del conocimiento de los médicos. Desde el punto de vista de confirmación molecular, creo que es muy importante que ustedes sepan que en el país las opciones son muy limitadas para tener el diagnóstico molecular confirmatorio, sobre todo porque son muy costosas, las instituciones públicas no las tienen, y desde el punto de vista privado, pues dependiendo, ¿no?, de laboratorio, pero puede ir desde 13,000 hasta más pesos mexicanos, ¿no? Y no necesariamente llegan en 2 semanas, ¿no? Hay laboratorios que te dan hasta 2 meses de tiempo para decirte que te van a llegar los resultados. En ese sentido, pues, en este momento, y debido a que ya tenemos el fármaco en nuestro país, hablando de México, pues tenemos la ventaja de que el laboratorio farmacéutico brinda la oportunidad de que tengamos el confirmatorio. Y bueno, ya el doctor Lugo nos dijo que le tardó 2 semanas en llegar el resultado molecular. Entonces, creo que es una buena oportunidad y bueno, ahí tenemos mucho todavía por hacer como país, no solo por este padecimiento, sino por todos los que necesitan una confirmación molecular. Entonces, le cedo el micrófono a Jackie para nuestra siguiente pregunta. Muchas gracias, doctora Ale. Y bueno, esta pregunta es para la doctora Delta. Antes de pasar con esta pregunta, me parece que el doctor Tomás Pascual quería agregar algo. Doctor, adelante, por favor. Gracias, Jackie. Gracias, doctora Alejandra. Sí, me queda claro que están en un panel de expertos y el diagnóstico sería, pues, relativamente muy sencillo de hacerlo. Sin embargo, esto ya está estudiado. Esto ya está estudiado y es una cosa terrible. El promedio que acaban teniendo los pacientes son 4 años en hacer diagnóstico. O sea, eso es una realidad, no solamente en nuestro medio, es una realidad a nivel internacional. Eso es algo que también estudió la Sociedad Española, la Federación Española de Enfermedades Raras. Realmente estos foros son muy importantes y yo creo que se debe ampliar la presentación a médicos de primer contacto, porque me queda claro que para todos nosotros es relativamente hacer diagnóstico muy sencillo, pero en la realidad de las cosas, los pacientes, el promedio que se ha estudiado son 4 años aproximadamente que perdieron los enfermos en darse cuenta de una enfermedad, y creo que es la historia de muchos de nuestros enfermos. Eso era mi comentario en relación al diagnóstico, ¿verdad? Aunque sea un diagnóstico sencillo, el promedio a nivel internacional, en países que, como digo, hay más de 7,000 enfermedades raras que están ya demostradas así como enfermedades raras, pero en nuestro México son 20 nada más. Entonces, el acceso a todos los recursos que no tenemos hace que el momento del diagnóstico se vuelva una situación muy complicada.
Muchas gracias por su comentario, muy puntual, doctor Tomás. Y bueno, seguimos, doctora Delta. ¿Los quistes mucosele también son relacionados a la enfermedad? Pregunta Itzel Carlín. Ok, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Los quistes o las lesiones como son la ránula y el mucosele son lesiones que vemos en boca generalmente causadas por el daño en los conductos salivales. La patología, el XLH, no daña los conductos salivales, entonces ese tipo de lesiones la podemos ver en cualquier paciente, incluso por algún traumatismo, por alguna lesión al cepillarnos nuestra boca, y no son característicos del raquitismo. Más bien característico sería todo lo relacionado con el tejido periodontal, con su encía, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Y bueno, también aquí tenemos una pregunta de Kelly. Ella pues nos acompañó brindando su testimonio y además es una persona también muy activa, miembro de la Asociación de Raquitismos de XLH México, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotros, al igual que a la señora Adriana Caro. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, ella nos comenta si hay alguna relación que tiene que ver con el tema cardíaco y que esté relacionado con esta enfermedad. Si han tenido ustedes alguna evidencia, alguna experiencia, o incluso también en la literatura, en México y en otros países, si tiene alguna relación, una afectación a su corazón, a los pacientes con este padecimiento de XLH. No sé, quien levante la mano me pueda apoyar con esta respuesta, por favor. Bueno, al menos en mi experiencia, que se cuenta con las valoraciones cardiológicas, no hay una alteración cardíaca en los pacientes que yo he llevado seguimiento ya a lo largo de algunos años. Entonces, está descrito que pudiera haber hipertrofia ventricular, pero como tal no, al menos en los adolescentes que yo he seguido, tanto las valoraciones, bueno, sus electrocardiograma, su ecocardiograma es normal y la medición que hacen en relación a las cavidades cardíacas es normal. Se menciona que más bien muchas de las alteraciones que pueden documentarse en la etapa de adulto se han asociado más a complicaciones de la terapia convencional, ¿verdad? El hiperparatiroidismo, o por ejemplo se han publicado también alteraciones en lo que son calcificaciones extraóseas a nivel valvular o a nivel pues sí, cardíaco, ¿verdad? O a nivel arterial o como tal, pero se hace la aclaración que ha sido más asociado a lo que es el tratamiento prolongado, ¿verdad? Con la terapia convencional, inclusive se hace la aclaración. Y también de las alteraciones vistas más en adulto o referidas en las publicaciones de seguimientos con adultos, pues la hipertensión arterial, ¿no? Realmente hay un incremento en el FGF23. FGF23 estimula ahí un transportador a nivel distal, ¿verdad? El NSC, que aumenta la absorción de sodio y genera consecuentemente la hipertensión arterial con la que pueden cursar más que nada los pacientes adultos. Entonces, más bien por ahí, si llegan a ser muy hipertensos, ¿verdad? Los pacientes, pues puede correlacionarse como tal la hipertrofia ventricular, pero en realidad el seguimiento que se ha tenido, al menos en mi experiencia, pues de los pacientes que se han valorado y que han tenido esas valoraciones cardiológicas, pues no ha habido como tal alguna alteración cardíaca descrita, ¿no? Gracias, doctora Norma. Sí, como menciona la doctora, pues están descritas estas alteraciones cardíacas, pero también debemos recordar que también FGF23 se expresa en corazón. Entonces, no suena tan loco pensar que pudiera haber esta consecuencia. También se expresa en algunos otros regiones, órganos como sistema nervioso central. Entonces, también, bueno, tal vez todavía nos falta describir muchas cosas y quizá haya algunos pacientes más propensos a desarrollar algo más que otros, ¿no? Entonces, como mencionábamos en varias presentaciones, existe lo que se denomina expresividad variable de la enfermedad. Entonces, pues bueno, por ahí podría ir la explicación. Pasando a otra pregunta, doctora Camargo, Javier Zapata nos manda esta pregunta que dice, ¿cuál es la prevalencia, o si usted sabe,
cuál es la prevalencia de alteraciones oftalmológicas o que se desarrollen en la pubertad de estos pacientes. Pues sí, la verdad desconozco que haya alguna prevalencia de alteraciones oftalmológicas y luego, bueno, habría que valorar si es un raquitismo hipofosfatémico ligado a X o es un raquitismo hipofosfatémico que sea secundario, por ejemplo, a otra tubulopatía compleja en las que pudieran asociarse manifestaciones oculares. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ale, ¿me permites? Hay una pregunta que tiene la doctora Juanita Navarrete. Juanita, por favor. Gracias. Mi querida Juanita, estás en mute. Ya. Listo. Ya, buenas tardes, disculpen. Tenemos una pregunta en la que los diagnósticos diferenciales podemos pensar, además de raquitismo hipofosfatémico. Entonces, les dejo abierta la pregunta para ver quién la quiere responder. ¿Qué diagnósticos diferenciales debemos de tener? Ok. Alguien, tal vez la doctora, no sé, la doctora Norma, el doctor Marco. Sí, pues bueno, entran todos los raquitismos, ¿no? Desde el raquitismo carencial, ¿verdad? Por deficiencia, pues, de vitamina D, ¿verdad? Como tal, pero bueno, no va a haber pérdida como tal de fósforo a través del... Está en mute, doctora Norma. Perdón, no activé el audio. Sí, perdón. Comentaba que entran, pues, el raquitismo carencial, ¿verdad? Que, pues, aunque debería de ser menos frecuente, pero todavía es posible verlo realmente en la práctica clínica, ¿verdad? El raquitismo carencial. Pero comentaba que definitivamente no hay pérdida de fósforo a través de la orina, al contrario, absorben prácticamente todo, ¿verdad? Tratando de compensar precisamente esa pérdida. Entonces, generalmente la reabsorción tubular de fosfatos o la tasa máxima de reabsorción tubular de fosfatos pues va a ser normal completamente. Y entran también otras entidades, como ahorita mencionaba la doctora Camargo, pues el síndrome de Fanconi y todas las otras causas que generen pérdida de fósforo, pero secundarias a otra tubulopatía, por ejemplo, síndrome de Fanconi secundaria cistinosis, la enfermedad de Dent, el síndrome de Lowe, todas las tubulopatías, pero se van a caracterizar por una disfunción tubular proximal, ¿verdad? Ahí prácticamente pues va a haber glucosuria, va a haber hiperuricosuria, hipermagnesuria, va a haber otras pérdidas adicionales a la pérdida de fósforo. Y bueno, también otras de las que se describen pues son los raquitismos, lo que es el autosómico dominante, el autosómico recesivo y por ejemplo en los adultos pues lo que es la osteomalacia inducida por tumor, ¿verdad? Prácticamente son los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar en los pacientes, ¿no? Y depende pues obviamente del grupo de edad. Gracias, doctora. Y bueno, también tenemos aquí otra pregunta, es justamente, parece que es la mamá de una paciente, donde nos menciona respecto a la prueba, aquí está, la hormona de crecimiento es muy costoso, bueno, esa es su primera pregunta, y también por cuánto tiempo se le debería de dar o recomiendan ustedes dar si su niña tiene 10 años y además tiene talla 7 cuando ya ella pues, va a cumplir 10 años, evidentemente. No sé si el doctor Ariosto o el doctor Marco también nos quieran compartir, por favor. Bueno, buenos días de nuevo. En relación a la hormona de crecimiento, lo que hemos mencionado es siempre bajo supervisión del servicio de endocrinología. Hay que saber la osificación de la paciente porque muchas veces si la paciente ya tiene las mediciones que hace el endocrinólogo, si ya hay cierta osificación, pues ya estaría contraindicado el uso de este medicamento, ¿no? Entonces, el costo, pues ahí sí, no lo sé, la verdad, va a depender de la institución, va a depender si el paciente tiene seguridad social o no la tiene, pero más que el costo, yo creo que aquí tiene que ver osificación, crecimiento del paciente y claro está que entre más edad tenga, pues el efecto benéfico pues va a ser más inadecuado, ¿no? Se recomienda que mínimo sea 3 años antes de la osificación completa, que estaremos hablando, pues que sean niños menos de 10, 11, o sea, entre 7, 9 años para que haga su efecto más franco.
Muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Ale, con la pregunta. ¿Cuál pregunta consideras? Bueno, acá tenemos varias preguntas. Por ejemplo, ¿hay resultado de estudios clínicos recientes del uso de Borusumab en Latinoamérica? Sí, hay una publicación, pues no me acuerdo si es 2020, del grupo de la doctora Laura Alconcher de Argentina. Y sí, yo creo que es el primero que tenemos de Latinoamérica. Menciona ya el uso del Borusumab en 8 pacientes. El doctor Casinelli, si mal no recuerdo, ¿verdad? No me acuerdo todos los autores, obviamente, pero de la doctora Alconcher sí hay una publicación ya. Si mal no recuerdo, son 8 pacientes pediátricos, ¿verdad? En donde se utiliza y pues con éxito, ¿verdad? También la terapia con Borusumab. Bueno, no sé si mis compañeros sepan de algún otro, pero yo es el que me vino a la mente ahorita, ¿no? Tenemos un comentario o una duda de un paciente, Elizabeth Hernández, que dice, hace 7 años que no tomo el medicamento. ¿Qué reacciones puedo tener si comienzo de nuevo con él? Pues aquí los efectos adversos propios del medicamento, ¿no? Que puede ser gastritis, dolor abdominal, diarrea. De hecho, el paciente debería tomarlo de por vida, ¿no? Muchas veces no lo toman porque a veces no tienen las molestias, pero sí está demostrado que si se reinicia el tratamiento, menos daño óseo, menos dolor, que sobre todo es lo que más se va a quejar el paciente adulto, porque la deformidad pues ya va a ser difícilmente reversible, ¿no? Pero efectos adversos, pues serían los propios del medicamento que se va a tomar en cualquier momento de la vida, ¿no? Si son el tratamiento habitual, ¿no? Si la pregunta va encaminada a esto, ¿no? Si es el uso del Borusumab, pues igual no vamos a evitar progresión de enfermedad, pero sí va a mejorar la calidad de vida probablemente de este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor Marco. Y esta pregunta es para la doctora Delta. Doctora, este fue un mensaje privado, pero nos comentan que a partir de qué edad pueden empezar a sospechar un odontólogo o se puede presentar alguna característica específica para poder sospechar por parte de su especialidad, que también es sumamente importante y complementaria e integral de este tratamiento a los pacientes. ¿A partir de qué edad se puede sospechar de acuerdo a las características que se presenten? Ok, gracias. Mira, a una exploración clínica, cuando los papás llevan a su hijo al odontólogo, al odontopediatra, podemos nosotros observar las primeras presencias de los abscesos dentales, cuando tienen toda su dentición decidua completa, es decir, todos sus dientes de leche. Antes de que erupcionen los dientes, se pueden confundir con quistes de erupción, pero la manifestación o la duración del tiempo de esa lesión va a ser la que nos va a dar la pauta del diagnóstico. Un absceso va a durar entre 5 y 14 días, ¿sí? Entonces, los quistes de erupción se rompen en el momento que va a salir el diente. En el momento en el que se rompe la encía, en ese momento se cura la lesión. En cambio, los abscesos van a tener un periodo ya muy marcado y se diagnostica en el momento en el que el niño tiene toda su dentadura completa. Por eso les digo mucho a los pacientes que a partir de que sale el primer diente es importante que acudan a su odontólogo a su revisión para ir observando la cronología, porque también una de las características del XLH es que hay retardo en la erupción de los dientes, incluso en algunos de ellos malformaciones. Entonces se tiene que ir observando clínica y radiológicamente. Y otro momento importante en el que el dentista tiene que tomar papeles en el asunto es cuando empieza a cambiar la dentición de dientes de leche a dientes permanentes, que también es un momento importante en el que se pueden presentar más abscesos dentales, que es lo característico de esta enfermedad, ¿sí? Gracias. Excelente, doctora, muchas gracias. Y aquí tengo otra pregunta. Ok. ¿En qué países de Latinoamérica se ha aprobado el Borusumab ya? Es que se repite. ¿En qué países de Latinoamérica ya se ha aprobado este medicamento? Doctora Alejandra, ¿usted nos pudiera contestar, por favor? Está aprobado en Brasil y ahora en México. Se ha sometido ya para Colombia, Chile y Argentina, y obviamente los países de primer mundo pues ya lo tienen aprobados, ¿no?
Estados Unidos con FDA, Canadá ya lo tiene aprobado, Europa con EMA, ya están ahí. Y bueno, nosotros ya estamos acá, ya está el medicamento acá en COFEPRIS, pero ahí vamos, ¿no? Para que pudiera estar en las instituciones públicas también. Claro. Gracias, doctora Ale. Y tengo también una pregunta aquí para Paulina Peña, presidenta de Accesalud, que incluso también nos comentaban al principio de las presentaciones en qué lugar se pueden registrar los pacientes que tienen XLH y cuál es la finalidad, de que nos quedó claro en la ponencia, pero de manera muy general, ¿qué comentario les darías, Paulina, a los pacientes que te están viendo ahora de XLH? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me siento muy honrada de estar en este panel con gente tan preparada y bueno, un esfuerzo más para concientizar sobre enfermedades raras, gracias a Iniciativa Zebras, a Ale y a Juanita. A todos los pacientes les acabo de dejar en el chat el link para Accesalud. La finalidad del registro de pacientes es que tengamos conocimiento de las personas que tienen enfermedades raras en México. Ahorita el doctor Tomás Pascual Jiménez hablaba de una estadística de 4 años que supongo tiene como a nivel internacional, no tengo idea de datos de dónde, doctor, ya después usted nos dirá, pero la estadística de datos de Accesalud, que son datos únicamente mexicanos, indica que ya no es tan tardado el diagnóstico. Tiene que ver, como decía el doctor Marco, con el expertise y todo, pero tiene que ver con que los pacientes lleguen al lugar adecuado. Un paciente se puede tardar, sí, 10 años, pero si está buscando en la clínica de su pueblito o en hospitales o médicos donde no le van a encontrar lo que tiene, un raquitismo, un XLH, no se lo van a encontrar ahí. Entonces, como profesionales de salud, es muy importante para los que están acá tomando el taller, como profesionales de salud, que sepan canalizar a hospitales de tercer nivel, porque es allí donde van a estar los especialistas que van a poder diagnosticar oportunamente y luego entonces poder mandar los tratamientos que afortunadamente ya está aprobado en México. Si bien está aprobado en México, también es complicado ahorita para todo el tema porque hay mucho subdiagnóstico, dadas las características de la población mexicana, siendo que somos alrededor de 130 millones y pensando, perdón, en los números de los diagnósticos de estas enfermedades, pues tendríamos que tener muchísimos pacientes y hay muy pocos pacientes localizados con esta enfermedad. Entonces, por eso al inicio hablaba de qué bien que se esté haciendo esto, que haya, como decía Ale Camacho, tanta participación. 134 participantes en un simposio de enfermedades raras es algo difícil de lograr. Así que eso, muchísimas felicidades por esto, porque necesitamos que se sospeche de estas enfermedades para poder generar el acercamiento de los pacientes a sus tratamientos. Veía también que, bueno, me preguntaron sobre el registro. El registro lo que permite es que sepamos que existen y que luego entonces, como nosotros tenemos el contacto desde la sociedad civil, desde las asociaciones civiles, con todos los actores clave que tienen que ver con que el paciente, que es el centro de todo esto, acceda a sus tratamientos, pues podamos ser una piecita en esa relojería en que todo tiene que estar perfectamente combinado y trabajando adecuadamente para que los mexicanos tengan derecho a la salud. Cuando te registras como paciente, vas a recibir información sobre la enfermedad, vas a recibir información sobre asociaciones latinoamericanas, mexicanas, internacionales, sobre si el medicamento existe o no, si está autorizado en México o no. Vas a saber cómo y por dónde transitar el sistema de salud mexicano que está tan fragmentado. Lo decían hace rato, una persona del IMSS a lo mejor puede tener una posibilidad más fácil de entrar a tratamiento que alguien que no tiene derechohabiencia o que tiene INSABI. Entonces se tendrá que mirar ese camino y Accesalud les va a ayudar a ver cuál es el que les corresponde de acuerdo a la derechohabiencia que tengan. Y por otro lado, también se les otorga el apoyo psicológico. Todas estas cosas son de manera gratuita. Y a la par, justo en paralelo, están
ayudando a que las enfermedades raras en México tengan datos reales, datos locales. Luego entonces van a permitir que se haga investigación. Luego entonces vamos a poder hacer incidencia con base en evidencia local y evidencia mexicana de pacientes para pacientes. Entonces, pues esa es la importancia del registro Accesalud. Muchas gracias, Pali. Muy valiosa la información que nos brindas. Tengo una pregunta aquí que es para la genetista Ale Camacho. Buen día, el XLH puede presentarse en caso espontáneo, pero podría ser 2 casos en una misma familia o ya se considera hereditario sin que algún familiar lo presentara. Los 2 pacientes son hermanos. Bueno, creo que esa pregunta va en relación a, lo que yo entiendo es, no hay antecedentes en la familia, pero hay 2 hermanos afectados. Sí puede ser, en realidad pudiera ser de las cosas raras dentro de la genética, porque en este padecimiento en específico tenemos una cosa que se denomina penetrancia completa, más o menos al año de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los individuos que tengan la mutación o la variante en este gen PHEX van a tener la enfermedad, van a tener las manifestaciones clínicas. Si tenemos 2 hermanos pero no hay antecedentes y ya se confirmó, o sea, lo primero que tenemos que hacer aquí es confirmar molecularmente que sí tengan una mutación en este gen, en PHEX. Si ya se confirmó esta mutación en los 2 hermanos, entonces en lo que podríamos estar, a lo mejor puede haber un mosaico en gametos de la mamá. Pudiera ser una opción. Entonces, sí es importante acudir al genetista para saber qué abordaje se le va a dar. A lo mejor se trata de otro raquitismo hipofosfatémico, si es que no tienen el molecular. Si ya lo tienen, entonces el escenario pudiera ser este que ya les platiqué. Y aunado a esto también nos comentan, en caso de que ninguno de los hijos tenga un diagnóstico, ¿hay otra manera de que les afecte? ¿Hay otra manera de que qué, perdón? De que les afecte. Déjame silenciar a Luis. Ya entendí. ¿Sí? La vuelvo a leer. A ver. En caso de que ninguno de los hijos tenga un diagnóstico, ¿hay otra manera de que les afecte? Sí. Lo que comprendo con esta pregunta es, yo tengo el diagnóstico y mis hijos no lo tienen, no hay manera de que sus hijos estén afectados. O sea, si ya tiene el confirmatorio molecular, sus hijos ya son grandes, no tienen manifestaciones clínicas, no hay manera de que ellos tengan la enfermedad. Ok. Y ya por último, esta dirigida a ti, Ale, ¿qué opciones de manejo o tratamiento recomiendan para el dolor óseo severo y para la entesopatía? Y si alguien también quisiera complementar después de Ale, está perfecto. Gracias. El doctor Olivas, de hecho, hizo un comentario dentro del chat. Aquí, por lo menos yo, mi recomendación sería, pues están hablando un poco más de los dolores óseos, que no debemos estar insensibles ante el dolor, y obviamente si llegan contigo puedes prescribir algo, pero yo diría que el experto en esto tendría que ser el ortopedista. Y al respecto, me permití hacer la consulta con un ortopedista, que él dice que para el manejo del dolor de esto, generalmente, como mencionó el doctor Olivas, sí da Celecoxib, pero que depende del umbral del dolor del paciente. Que a muchos pacientes con los que pueden tener dolores mucho más fuertes, él recomienda dexketoprofano y generalmente acompaña ambos tratamientos con paracetamol. Obviamente hay que recordar que hay que preguntarle al paciente si no es alérgico a los AINES, pero bueno, yo en lo particular creo que es importante que todos sepamos un poco de este tema del abordaje del dolor, pero que nuestro ortopedista que está viendo a nuestro pequeño esté enterado, y si quiere hacer algún cambio en este manejo, pues él lo haga. Gracias, Ale. Paulina, ¿levantaste la mano? Adelante. Sí, me gustaría comentar sobre, acá dicen si ya está disponible el medicamento en hospitales de tercer nivel.
y quería como dejar un poquito claro, sé que los médicos lo tienen más claro, pero de pronto el público en general no tanto. Cuando llega un medicamento huérfano a México, quien lo tiene que aprobar es el regulatorio, que en nuestro caso es COFEPRIS, su equivalente FDA, EMA. Y en México la cosa es que pasa por muchos filtros. Una vez estando en COFEPRIS, después tiene que también ser aprobado sí, como que darle el visto bueno al Consejo de Salubridad General. Hace ratito mencionaban que el Consejo solamente tiene reconocidas 20 enfermedades raras, cosa que es una pena. Y de ahí luego se hacen comités para que en las instituciones de salud se pueda tener en los hospitales el medicamento disponible para los pacientes. El cuarto constitucional habla de que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud y a los más altos estándares de tratamientos que existan en nuestro país. Entonces, si el medicamento ya está aprobado en México, luego entonces, si eres mexicano y derechohabiente, tendrías que tener acceso. La realidad es que es complicado, no todos lo tienen en los hospitales y pues sí, a disposición de los pacientes, pero justamente por eso la importancia de las asociaciones civiles como Mujer México, como Iniciativa Pensemos en Cebras, como FEMEXER, que somos, junto con ustedes, profesionales de la salud, quienes podemos empujar y lucharla y pelear para que estos medicamentos estén disponibles ahí en esos cuadros básicos. Entonces, sí, el medicamento está autorizado en México, tú como paciente tienes derecho a él, que va a ser un poco complicado por toda esta trámite administrativo, burocracia, hacerse mensos, llámale como quieras, también es una realidad, pero sepamos que ahí está y que podemos acceder a él haciendo lo necesario. Muchas gracias, Pali, y bueno, ya pasamos a la parte de las conclusiones. Hubieron muchas dudas, tenemos aquí otras también que nos llegaron al correo, estaremos contestando y consultando con los expertos. Les agradecemos a todos por estar aquí. Doctora Juanita, ¿nos pudiera regalar su conclusión para poder ya en la recta final para cerrar este simposio tan enriquecedor para todos y tan de aprendizaje para todos nosotros? Tu audio, Juanita. A lo mejor no lo tiene activo aquí porque lo tomaste. Pero sí me escucha. Juanita, ¿me escuchas? Sí. Sí te escucho. Sí te escucho, es que luego no se me olvida hablar. Sí, te escucho. Perfecto, mi Juanita. Dirígenos tu conclusión, por favor, y un mensaje para poder ya entrar en la recta final para despedir este simposio de hoy. Claro, bueno, primero agradecer a todos los ponentes por su maravillosa exposición, por orientarnos, por concientizarnos sobre esta enfermedad que pues estaba clasificada como una enfermedad ultra rara, pero hemos visto que en realidad es una enfermedad rara con todo su conocimiento, que lo que pasa, que más que rara, es de difícil diagnóstico porque no se piensa en ella. Entonces, el alentarnos para seguir buscando a nuestros pacientes para poderles, más ahora que ya hay tratamiento, para poderles ofrecer este tratamiento para que haya un registro, el día de mañana un registro nacional y nos demos idea de cuál es en realidad esta enfermedad. Y les agradecemos mucho a cada uno de nuestros ponentes por la orientación específica que hizo, a nuestra maravillosa coordinadora, la doctora Alejandra Camacho, que fue la que coordinó la ilustración de que es una enfermedad hereditaria, que una vez que se encuentra la búsqueda intencionada, ¿no?, de más familiares, de que la familia esté consciente de cuál es el riesgo de volver a tener sus afectados y que además se le puede mejorar muchísimo la calidad de vida con el nuevo tratamiento. Agradezco mucho a todos y como ya había dicho, además de a nuestros expositores, a nuestros organizadores. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a nuestro querido público. Muchas gracias, doctora Juanita. Y bueno, voy a tomar la palabra. Posteriormente, la doctora Ale nos dará una conclusión final. Y bueno, te quiero agradecer también muy especialmente a la doctora Norma, quien ha sido parte fundamental para poder coordinar con todos sus compañeros excelentes y con tanta experiencia. Muchas gracias, doctora, por hacerlo posible. Gracias a todos y cada uno, no quiero que se me escape ninguno, estamos muy agradecidos. Y bueno, la verdad es que esto vamos a darle una continuidad muy puntual. Quiero decirles que también estamos ya
organizando con nuestros hermanos latinos el primer encuentro latinoamericano de XLH, para también conocer las experiencias latinoamericanas que valen mucho la pena para que también en nuestro país aprendamos de ellos. Y bueno, estaremos muy pendientes dándoles a conocer todas las novedades. Quiero agradecer también mucho a que está aquí presente a la señora Adriana Caro. Adriana, no sé si puedes prender tu cámara, por favor, y a Kelly, si me escuchan, por favor. Ahí está Adriana. Bueno, está Adriana, está Kelly, ellas pues sabemos que... A ver, Adriana, ¿me escuchas? Adriana y Kelly, bueno, sé que estamos en tiempo. Gusto saludarte. Hola, aquí estoy también. Gracias a las dos, y bueno, también por supuesto que está la Asociación de Raquitismo y XLH, bueno, lo dijeron, es XLH Raquitismo México, que también está haciendo una labor muy importante en todo esto del censo de pacientes con XLH, y bueno, también por supuesto que están, como son miembros de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, y estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Y nos gustaría un muy breve pero muy significativo comentario de ustedes como pacientes, ¿qué se llevan el día de hoy de todos los expertos y de todos los que nos acompañaron aquí con nosotros? Adelante, Kelly. Adriana. Bueno, pues yo nada más estuve muy agradecida como por pues el espacio y haber creado este momento para pues compartir información, ¿no? Me da mucho gusto saber que se está investigando respecto al tema, que a pesar de ser una enfermedad rara y huérfana, hay más personas que le están conociendo y están trabajando justo en informar a sus colegas, ¿no? Que están dentro del medio médico, que son quienes más apoyo nos pueden brindar a nosotros como pacientes. Y pues no sé, me da mucha emoción porque ya me hace no sentirme tan sola y desamparada como viviendo esto, ¿no? Con raquitismo. Y pues sí, agradezco igual todos los esfuerzos que se están haciendo para que el medicamento pueda llegarnos más fácilmente y pues tengamos una mejor calidad de vida. Pues sí, les agradezco a todos y pues que tengan muy buen día. Muchas gracias, Kelly. Adelante, Adriana. Sí, de igual manera, pues agradecerle a todos los doctores que estuvieron en ponencias de mucha información. Y pues siempre aliciente, ¿verdad?, de tener un fin común, que son los pacientes con XLH, a la enfermedad. Y pues aquí tengo una sesión aquí en México para apoyar a los pacientes y pues estamos trabajando. Muchísimas gracias, Adriana, gracias por sus mensajes, también muchas felicitaciones para todos los ponentes. Nos saludan desde Costa Rica, desde Chile, desde Brasil, en fin, nuestros amigos de Perú también, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Ale, por favor, culminemos con este simposio. Muchas gracias, mi querida Jackie. No tengo más que agradecer a todo el equipo. Hay muchos detrás, ¿no? No solo los que estamos acá frente a la cámara. También les agradecemos mucho el apoyo de las grabaciones, de las ediciones, etcétera, ¿no? Gracias a mi querida doctora Juanita, a Jackie, por este acompañamiento. Y, por supuesto, gracias a los ponentes, que sin ustedes, de verdad que esto no se hubiera logrado. Creo que nos llevamos muchísimo aprendizaje. Por ahí en los mensajes que saben que nos mandan por afuera, pues muchas felicidades, estoy aquí aprendiendo, ¿no? Pues en realidad todos aprendimos, creo que todos, inclusive nosotros como ponentes, también nos llevamos mucho aprendizaje. Agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Seguramente seguiremos trabajando juntos y eso es lo que más deseamos en Iniciativa Pensemos Zebra, que esta, como diría Mario Benedetti, que sea tan piola, ¿no? Y que continúe y que podamos seguir trabajando para y por nuestros pacientes. Agradecemos mucho a que
que nuestros asistentes, que ya sean personal de salud o pacientes, hayan estado con nosotros y pues nos llevamos muchísima tarea también para que en nuestros lugares de origen, en nuestros países, se pueda obtener este tratamiento para los pacientes con raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Muchísimas gracias a todos. Gracias, y antes de desconectarse los invito a que encendamos la cámara, por favor, todos los asistentes, que sin ustedes el interés, el compromiso de seguirnos capacitando y actualizando, pues esto no sería posible. Por favor, todos. Ok. ¿Alguien nos falta? Doctora Betty, ¿cómo está? Saludos a todos. Ok, a ver. Ok. Sí, saluden, por favor. Doctor Ronnie, gracias por siempre estar también. Gracias a todos. Doctora Melania, también por ahí anda.